¿Qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto que nos volvamos a encontrar a través de este medio Radio Jaí 104.3 FM aquí en Tizayuca. Qué gusto que estemos nuevamente reunidos con la única finalidad de estudiar la palabra de Dios. Qué bueno que ya están ahí preparados como cada lunes, perdón. Vamos a orar para comenzar. Padre bendito, Señor Dios que estás en el cielo. Padre, te damos muchas gracias, Señor, porque tú eres un Dios bueno, Señor, un Dios misericordioso, Padre, un Dios que siempre tiene, Señor, bondad, misericordia para tu pueblo. Gracias, Señor, porque una vez más, Señor, estamos aquí por mis hermanitos en la fe, Señor. Yo te pido que tú les bendigas, Señor, porque han permanecido fieles, Señor, cada lunes conectándose, Señor, a, a la estación de radio para escuchar, Señor, tu palabra, Señor, para escuchar los estudios de tu palabra, Señor. Gracias por los amigos y amigas que han continuado, Señor, conectándose, Padre de la Gloria. Y también te pido por todo aquel que ha de escuchar este estudio de manera diferida, Señor. Yo te pido, Padre, que todo aquel que escuche el estudio, Señor, que tu palabra, Señor, quede, Señor, establecida en sus mentes y en sus corazones, Padre Santo, porque tu palabra jamás volverá vacía, Señor. Padre, te doy gracias y te pido que sea tu Espíritu Santo, Señor, tanto para el oyente como para mí, Señor, enseñándonos, Padre Santo, corrigiéndonos, Padre, llevándonos a establecer el reino, Señor. El reino, Señor, en cada corazón, Padre de la gloria. Te damos muchas gracias, Señor, y te doy gracias, Señor, por el honor, Señor, que tú me das de poder estudiar, Señor, de poder compartir tu palabra a otros. En el nombre poderoso de Jesús, te doy muchas gracias, Señor. Amén. Pues vamos a continuar con nuestro estudio. Vamos a continuar. La semana pasada estuvimos viendo que tenemos llamados que el Señor nos hace, pero el principal llamado, decíamos la semana pasada, es que el Señor vino a rescatar lo que se había perdido, todo aquello que el enemigo vino a echar a perder y que vino a estropear la relación del ser humano con su creador. Pero vino el Señor Jesucristo a rescatar todo aquello que se había perdido. Y vimos que Él vino por medio de la genealogía de la tribu de Judá, y primeramente, ¿verdad? Se les reveló a ellos para que pues le conocieran y volvieran después de haber caído el hombre. Primeramente viene con su pueblo para hablarle de las verdades, para que ellos vieran que aquel Salvador que había sido profetizado durante todo el Antiguo Testamento, aquí en el Nuevo Testamento estaba cumpliéndose esa promesa. Sin embargo, bueno, el pueblo judío lo rechazó, pero el principal llamado es a todos, a que toda la humanidad pues reconozca a su Salvador y que reconozca que venimos arrastrando la caída de Adán hasta nuestros días, pero por culpa de un hombre, ¿verdad? Perdimos esa relación maravillosa con Dios, pero también por un hombre, por Jesucristo. Él nos viene a amistar a través del sacrificio en la cruz. Porque acuérdate que ya mencionaba en estudios, he estado mencionando que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Y entonces, pues ya el hombre en la antigüedad se había hecho ya, pues, un hábito, ¿verdad? De decir, bueno, peco, no importa, ya conscientemente pecaban y decían, bueno, al fin y al cabo que después voy a ver al sacerdote, el sacerdote establece,
qué es lo que tengo que hacer para que mis pecados sean perdonados. Y ya era algo que hacían constantemente sin ya meditar, ¿verdad? En que estaban pecando, que estaban ofendiendo a Dios. Y entonces el Señor manda al Señor Jesucristo y lo manda con esa finalidad de que ya no se esté repitiendo constantemente los sacrificios, sino que manda a su Hijo amado a morir por cada uno de nosotros. Y lo maravilloso aquí es que no tenemos que ver que Jesús se ha sacrificado constantemente cada vez que nosotros, ¿verdad?, cometemos errores. No, Él fue sacrificado una sola vez y el derramamiento de su sangre tiene el poder suficiente desde el momento mismo que fue derramada su sangre hasta nuestros días y hasta que el Señor venga para seguir perdonando y limpiando a través de esa sangre preciosa. Y al ser perdonados, al nosotros venir a Él, reconocer nuestra necesidad de ser perdonados, porque necesitamos ser levantados, necesitamos ser restaurados, necesitamos que nuestro espíritu sea revivido, sea resucitado y podamos volver a tener esa relación que Adán tenía antes de pecar. Esa era la idea. Bueno, pues entonces, una vez que nosotros somos aceptados en la familia de Jesús, somos llamados hijos. Y ese es nuestro primer llamado. Al ser perdonados, al ser restaurados, el de ser llamados hijos de Dios. Entonces, nuestro primer llamado es a ser hijos, y como hijos, obviamente, ¿verdad? Al ser hijos, a ser adoptados, ¿verdad? En la familia de Cristo, entonces nosotros tenemos derechos como el Hijo. Somos herederos de Dios y coherederos con Jesucristo. Y tenemos derechos cuando todo hijo, ¿verdad?, tiene derecho a tener una identidad propia, que ya lo habíamos estudiado, y al venir a formar parte de la familia de Cristo, entonces adoptamos una nueva identidad. ¿Por qué? Porque hemos sido, dice la palabra de Dios, que hemos sido engendrados por el Espíritu en la familia de Cristo. No por sangre, ni carne, ni por voluntad de varón, sino por el Espíritu. Y ahora tenemos una nueva identidad, una identidad celestial. Nacimos en su familia, tenemos una nueva identidad, una identidad celestial. Y así como en la familia natural, ¿verdad? Tenemos derecho a amar y a ser amados. También en la familia de Cristo adquirimos ese derecho de amar y de ser amados. Somos amados por el Padre y a nosotros a su vez, pues le amamos a Él y amamos a todos aquellos que vienen a formar parte de la familia de Cristo. Y también en automático recibimos ese amor ágape para poder amar a todo aquel, ¿verdad?, que anda perdido como un día nosotros lo estuvimos. Y también tenemos derecho a tener una familia. Y esa familia es la familia de Cristo, y también a tener una herencia. Y esa herencia obviamente viene de nuestro Dios. Y decimos entonces que el primer y mayor llamado que tenemos es el de ser hijos. Pero también somos llamados a ser luz. Desde el principio de la creación de Dios, Él ha tenido el propósito de que sus hijos sean luz en medio de las tinieblas. Veamos lo que dice la palabra de Dios en Isaías 60. Vámonos a Isaías 60 y vamos a ver qué dice el Señor con respecto a esto. Isaías 60. Dice la palabra de Dios en Isaías 60, del 1 al 3, dice de la siguiente manera. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos
y a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza de Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Amén, gloria sea al Señor. Entonces, desde el principio de la creación, Dios ha tenido el propósito firme de que cada uno de sus hijos sean luz en medio de las tinieblas. Y aquí nos hace un llamado, ¿verdad? En esta parte de la Sagrada Escritura que acabamos de leer, de Isaías 61 al 3, nos hace un llamado a levantarnos y a resplandecer, porque las tinieblas cubrirían la tierra y la oscuridad a las naciones. Y efectivamente, tinieblas e ignorancia, tinieblas de depravación moral, tinieblas de humanismo, tinieblas de escepticismo, tinieblas de corrupción en todos los niveles de la sociedad. Estamos viendo destruir al individuo, destruir a la familia, destruir al gobierno, a las instituciones, viendo destruir todo ese tipo de cosas. Y también a todas las instituciones creadas por Dios y por el hombre. Aquí la palabra de Dios nos está hablando de que también el Señor nos está haciendo un llamado y nos dice, levántate, resplandece, porque yo te ungí. Cuando yo te recibí como hijo, te ungí, te sellé con mi espíritu para que seas luz, para que resplandezcas, para que seas, dice aquí la palabra de Dios, para que lleves las buenas nuevas a los abatidos, aquellos que creen que ya no hay salida, que ya no hay oportunidad, llévales las buenas nuevas, llévale las buenas noticias de que en Jesús hay la oportunidad de ser perdonados, de que toda aquella bola de circunstancias que el ser humano se ha ido forjando durante toda la humanidad, ¿verdad? Al estar sin Dios, el caminar del hombre ha sido un caminar torpe, un caminar donde constantemente se tropieza. ¿Por qué? Porque al hombre, ¿verdad? Al darle la espalda a Dios, el mundo, acuérdate que hemos estudiado que el mundo, ¿verdad? Este sistema mundial está siendo gobernado por Satanás. Y Satanás, pues, tiene sus aliados. Y por eso vemos, como estamos viendo en nuestro estudio, ¿verdad? Vemos una ignorancia total, una ignorancia que ha cubierto la faz de la tierra, tinieblas de depravación moral, porque vemos depravaciones como nunca antes se había visto. Vemos una depravación terrible, ¿verdad? Vemos en naciones y vemos cómo la depravación ha llegado a tal nivel que están tratando de legalizar el que los hombres, ¿verdad?, puedan violar a los niños sin ningún problema, ¿verdad? Entonces, se están viendo tanta depravación en todos los niveles, ¿verdad? Y vemos tinieblas de humanismo donde el hombre, ¿verdad?, escucha tantas y tantas cosas equivocadas que ya no sabe qué es bueno y qué es malo, y han llegado a creer que el hombre, ¿verdad?, por sí mismo puede ser bueno, que no necesita de ninguna circunstancia, que no necesita de Dios. Entonces, ha invadido el mundo entero una ola de humanismo
tremenda, hay tinieblas de escepticismo, de que ya el ser humano ya no cree en nada, ya o cree hasta en las piedras, bueno, una bola de cosas, tinieblas de corrupción en todos los niveles de la sociedad, en el gobierno, en todos lados, hasta donde quiera que nos paramos, hay corrupción, una corrupción terrible. Y estamos viendo cómo cada día, el ser humano se va destruyendo, los individuos se van destruyendo y se va destruyendo no solamente el individuo, sino la familia, las instituciones que Dios estableció para el bienestar del hombre, están siendo destruidas. Y también las instituciones que ha creado el hombre, ¿verdad? También están siendo destruidas por una serie de necedades que el hombre está estableciendo. Han legalizado el aborto y están tratando de legalizar que ya también los niños, los bebés puedan ser, ya no solamente en los primeros 3 meses, sino ya quieren legalizarlo hasta los 5 o 6 meses. O sea, está llegando una ola de asesinatos terribles. Y el hombre no se da cuenta de todas esas cosas. Asesinatos de mujeres a la orden del día. Cantidades tremendas de personas muertas al día a nivel mundial, que la verdad que da escalofrío. Pero todo esto sucede porque los que hemos ido a llamar luz, estamos adormilados y no estamos hablándole al perdido, a aquel que cree que no necesita de Dios, no le hablamos y no le decimos, es que necesitas de tu Dios, necesitas de Dios, porque te lo he repetido ya una y muchas veces, amigo, amiga, que el hecho de que el hombre, ¿verdad?, diga que Dios no existe, no porque el hombre o un puñado de hombres sobre la faz de la tierra diga que Dios no existe, es una realidad. Eso no es cierto. Dios existe. Y tenemos que decirles a todas esas personas que creen que por sus buenas obras pueden salvarse. Y entonces tenemos que decirle que porque sean las mejores personas sobre la faz de la tierra, no alcanzarán salvación. Porque Dios ha establecido que no hay justo, ni siquiera uno sobre la faz de la tierra. El único que en su calidad humana era justo, lo fue Jesús, porque Él nunca pecó. Pero de ahí en fuera, todo ser humano, todo hombre es creación de Dios y por lo tanto viene arrastrando la naturaleza caída de Adán. Pero tenemos la oportunidad que si muchos, ¿verdad? Muchos heredamos la muerte a través de Adán, ahora a través de Jesucristo, de un hombre que vino y murió en nuestro lugar, los muchos podemos alcanzar misericordia, podemos ser salvos. Y cuando somos salvos, cuando reconocemos que le necesitamos y que venimos y nos postramos y le pedimos que nos perdone y que nos reciba en su familia, al suceder ese misterio tan extraordinario, somos llamados hijos. Y somos llamados a hacer luz, a la gran comisión de ir y predicar el evangelio a toda criatura. En medio de este caos, en medio de este mundo gobernado por el príncipe de este mundo que es Satanás y que lo gobierna
a diestras y a siniestras, poniendo potestades en cada nación, poniendo gobernantes en cada lugar de la tierra para confundir, para torcer al ser humano. Necesitamos en cada lugar de la tierra donde hay un hijo de Dios que sea luz y llevar luz ahí donde hay tinieblas, ahí donde el hombre dice que no necesita de Dios. Necesitamos ser luz para todos aquellos que están en tinieblas, para todos aquellos que están en desesperación, que están angustiados, dice la palabra de Dios. Acabamos de leer, ¿verdad? Para publicar, dice, hablarles, a vendar a los quebrantados, aquellos que tienen su corazón destrozado porque pusieron su fe en alguien y están al borde del suicidio porque están decepcionados. Necesitamos ir a hablarle a aquellos que están en esa condición de su corazón y decirles que hay alguien que no nos va a decepcionar, alguien que lo puede sanar, que lo puede curar, que lo puede salvar y que lo puede llevar a la eternidad, a vivir allá en el cielo. Y dice aquí, a publicar libertad a los cautivos, aquellos a los que el enemigo los tiene cautivos, que los tiene cautivos en su mente, ¿verdad? Y que tienen en su mente tantas y tantas ideas que piensan que ya no hay salida. Dice el Señor, tenemos que proclamar el año de la voluntad de Jehová y decirles, ¿verdad? Que aún hay oportunidad de acercarse al único que puede salvarnos, a Jesucristo, el único que puede darnos vida, el único que puede perdonar pecados, el único que puede borrar nuestros pecados. Dice la palabra de Dios que en el preciso momento que le recibimos somos nuevas criaturas. Todo lo que éramos antes es borrado en ese momento. Y a partir de ese momento, dicen en el mundo, borrón y cuenta nueva. Ahora somos nuevas criaturas y ahora podemos caminar sobre las pisadas del Maestro. ¿Por qué? Porque ya lo vimos en nuestro estudio pasado, ¿verdad? Al recibir al Espíritu y al buscar de Dios, el Espíritu Santo viene a nuestras vidas y en la medida en que nosotros nos acercamos a Dios, le buscamos, estudiamos su palabra, el Espíritu Santo va haciendo en nuestras vidas el trabajo que tiene que hacer y va inundando nuestras vidas de tal manera para que cada área de nuestras vidas sea ocupada por la llenura del Espíritu Santo. Y entonces poder llevar a cabo con efectividad la comisión que el Señor nos ha dado de ir a predicar. ¿Por qué? Porque cuando somos llenos del Espíritu Santo y le hablemos a las personas, el Espíritu Santo es el que va a convencer al mundo de pecado, de su necesidad de un Salvador. Y dice aquí también, dice, el año de la buena voluntad de Jehová, pero también el día de venganza de nuestro Dios, porque Él es un Dios perfecto, un Dios justo y un Dios que dice su palabra, que también es un juez. Y antes de que llegue el día grande de Jehová, que nosotros, ¿verdad?, vayamos y le hablemos para que el mundo se arrepienta, para que la gente se arrepienta y pueda ser salva. Amén, gloria a Dios. Entonces, hemos sido ungidos para llevar a las buenas nuevas al mundo perdido. Dice, a ordenar que los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar, dice aquí, en lugar de ceniza. Y también óleo de gozo en lugar de luto. Manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Amén, gloria a Dios. Que todos aquellos, ¿verdad? Dice aquí, que los afligidos de Sión. Amén, gloria sea al Señor. Existen en la palabra de Dios una serie de llamados al Hijo de Dios, de los cuales no podemos sustraernos, de los cuales no podemos decir que no existen, sino que ahí están y que
Por todo lo contrario, debemos de tenerlos muy claros en nuestra mente y en nuestro corazón y así de esa misma manera comprometernos con cada uno de esos llamados divinos que tenemos. Y también en este momento, ¿verdad? Como el de ser llamados a ser luz. ¿Y qué significa ser luz? Básicamente, el llamado a ser luz significa ser ejemplo de actitud, de conducta y de mentalidad en medio de aquellos que nos rodean, empezando con quienes están cerca de nosotros, que es nuestra familia, nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo y los demás miembros de la familia cristiana. No nada más cuando vamos a la iglesia, sino donde quiera que nosotros seamos un ejemplo de buenas actitudes, de conducta correcta y de mentalidad correcta, con la mente de Cristo, de tener obras de justicia y de arrepentimiento con todos, ¿verdad? Con nuestra familia, con nuestros vecinos, con nuestros amigos, con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros compañeros de escuela, con todos los demás miembros de la familia de Cristo. Ser luz significa congruencia total. Creo que eso ya lo he dicho muchas y muchas veces, que debemos, el ser luz significa ser congruentes, una congruencia total entre lo que pensamos, lo que sentimos y lo que decimos. Esa es la única manera de ser congruentes. Creemos y la manera con lo que decimos que creemos, ¿verdad? Porque si decimos que creemos en un Dios que todo lo ve, pero hacemos cosas incorrectas, ¿verdad? Pero le estamos diciendo a todo mundo, es que mira, yo creo en un Dios que todo lo ve y que donde quiera que estamos, el Señor lo ve todo. Pero nosotros, ¿verdad? Que andamos predicando eso, andamos haciendo cosas incorrectas y nos escondemos del pastor y nos escondemos de los hermanos y se nos olvida, ¿verdad? O nos hacemos tontos porque ¿cómo puede olvidársenos que Dios nos ve donde quiera que estamos? Entonces, debemos de tener congruencia con lo que pensamos, con lo que sentimos, con lo que decimos, con lo que creemos y la manera como nos comportamos. Porque la más mínima diferencia entre una y otra cosa y la otra traerá deshonra a la causa del evangelio. Ajá. Entonces, la más mínima incongruencia que haya en las cosas que decimos, que pensamos, que creemos y las que llevamos a cabo, ¿verdad? Con nuestros comportamientos, entre esa mínima diferencia entre una cosa u otra, ¿qué es lo que va a pasar? Va a traer deshonra a la causa del evangelio. No sé si te ha tocado, ¿verdad? Escuchar por ahí, ¿verdad? Cuando alguien dice, híjole, es que, ¿sabes qué? Que sí me gusta mucho lo que predican, lo que enseñan, pero es que, ¿sabes qué? Que yo conozco a una persona que también tiene la misma religión y cuando va a la iglesia, pues se porta bien y todo, pero sale de la iglesia, es una persona mal hablada, grosera, bebedora, mal hablada. Entonces, pues eso es algo de hipócritas, ¿verdad? Entonces, eso no sirve. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que trae deshonra al evangelio. Porque no es el evangelio el que está fallando, sino es la conducta de ese hombre, ¿verdad? Que tiene delante de los hombres. El descrédito y vituperio de la vida cristiana está directamente relacionada con el mal ejemplo que en ocasiones, ¿verdad? Hayamos sido para aquellos que no conocen al Señor. Entonces, todo el descrédito
Y el vituperio que va en contra del evangelio viene a través de la vida de una persona que dice que es cristiana y que con su mal ejemplo viene ese vituperio, viene ese descrédito del evangelio, ¿verdad? Por eso es bien importante que entendamos y que busquemos cada día la llenura del Espíritu Santo para que en cada uno de nuestros comportamientos podamos, ¿verdad? Podamos tener un fruto del Espíritu Santo. Porque si no lo hacemos así, vamos a estar medio llenos y la otra parte la vamos a llenar con la carne. Y acuérdate que la carne siempre está dispuesta a servir a los deseos de la carne. Pero si buscamos la llenura del Espíritu, entonces, ¿verdad? El Espíritu, nuestro espíritu que está lleno del Espíritu Santo, va a tener deseos de hacer lo que el Espíritu quiere que hagamos y que es agradar al Padre, servir al Padre, hacer lo correcto. Entonces, tenemos que entender que nuestra mala conducta, que todas aquellas cosas que nosotros hagamos incorrectamente, van a ir directamente al vituperio del evangelio. A que la gente no quiere escuchar el evangelio porque consideran que, pues es que la gente es una hipócrita. Necesitamos hacer conciencia de esto, hermanos. Jesucristo fue el ejemplo perfecto, hermanos. Jesucristo duró 33 años su estadía en esta tierra. Y del año 1 que nació al año 30, ¿verdad? Antes de que comenzara su ministerio, ¿verdad? No vemos en las Sagradas Escrituras que haya un solo momento, una sola línea en la Escritura donde diga que Jesús tuvo malos comportamientos. 3 años de su ministerio fueron 3 años extraordinarios donde Jesús nos mostró un extraordinario comportamiento congruente con lo que él hablaba, con lo que él pensaba, con lo que él decía y con lo que él creía. Entonces, vamos a ver qué dice Juan 8:12. Y dice así la palabra de Dios. Juan 8:12. Dice de la siguiente manera. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces, Jesús mismo dijo, yo soy la luz, ¿verdad? Y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que dice aquí la palabra de Dios, dice, no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Registra, en este versículo de Juan 8:12, registra la aseveración de parte de Jesucristo al hablar de sí mismo y decir que Él era la luz del mundo y que el que le siguiera, que todos aquellos que hemos decidido seguirles, ya no vamos a andar más en tinieblas, sino que tendremos la luz de la vida. Por eso es que nosotros tenemos ese llamado a ser luz hacia aquellos que están en tinieblas, hacia aquellos que no ven salida en sus vidas. Se requiere ser una persona que está completamente segura, ¿verdad? De que realmente hemos recibido esa luz. Inmediatamente después de esas palabras, Jesús estableció que para poder ser luz requerimos ser una persona que estemos completamente seguros de nuestra ascendencia, de nuestra identidad, de nuestro propósito y de nuestro destino.
Fíjate, 4 cosas bien importantes, ¿verdad? La primera, dice aquí, nuestra ascendencia. ¿De dónde venimos? Si hemos sido engendrados a través del Espíritu, ¿verdad? Entonces, venimos, ya no somos de este mundo, venimos de allá arriba. Nuestra ascendencia viene, ¿verdad? Del Padre, del Dios Todopoderoso. Nuestra identidad ahora es nueva porque hemos recibido la naturaleza divina del Señor. Tenemos un propósito en este mundo, ¿verdad? Un propósito, una gran comisión de ser luz para el perdido, de llevar las buenas nuevas, de que conozcan a Jesús, de que se arrepientan, de que vengan al Señor y hacer discípulos a las naciones. Y también estar seguros de nuestro destino, que nuestro destino no es este mundo, somos peregrinos, vamos de paso y que nuestro destino está allá en los cielos, en el reino celestial. Somos miembros de ese reino celestial, porque el Señor dijo, yo sé de dónde he venido y a dónde voy. Ahora nosotros podemos repetir las palabras de Jesús y decir, yo sé de dónde vine. ¿Por qué? Porque he sido recibida como hija en la familia de mi Dios. Y ahora mi destino está en los cielos. En realidad sabemos por la palabra que Jesús fue perfecto en todo lo que hizo, en actitud, en mentalidad, en palabra y en acción, porque la Escritura afirma que Él no hizo pecado, ni hubo engaño en su boca, que Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Es lo que te decía yo hace un momento, ¿verdad? Él es el único, ¿verdad? En su calidad humana, que Él nunca pecó. Él nunca hizo nada incorrecto. Él hizo siempre cosas congruentes con lo que Él pensaba, con lo que Él creía, con lo que Él hablaba y con lo que Él hacía. Nunca hubo incongruencia en Él. Y además, nunca hubo engaño en su boca. Nunca dijo cosas donde hubiera mentira. Asimismo, Jesús declaró que nosotros teníamos la gran responsabilidad en seguirle, porque dice su palabra, el que me sigue no andará en tinieblas. Pero por si fuera poco, Jesús lo declaró de forma más clara y directa en Mateo 5, 14 al 16. Vamos a leer lo que dice la palabra de Dios en Mateo 5. Mateo 5, 14 al 16. Dice la palabra de Dios. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Amados hermanos, somos llamados a hacer luz y dice aquí la palabra de Dios primeramente que hemos sido llamados a hacer luz. Dice, vosotros sois la luz del mundo. Para eso el Señor nos ha dejado en este mundo, para que seamos luz para el perdido. Y aquí nos pone un ejemplo, dice que una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Y además dice que tampoco se enciende una luz y se mete debajo de algo, ¿verdad? Debajo del almud. Cuando nosotros prendemos una vela, un candelabro, ¿verdad? ¿Qué es lo que hacemos? Lo ponemos en alto para que podamos ver. No lo vamos a meter debajo de la cama o debajo de algún objeto, lo ponemos encima para que puedan ver. Y nosotros hemos sido puestos para eso, para que llevemos la luz a aquellos que están perdidos. Dice, así pues alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras, para que el mundo pueda ver, ¿verdad? Nuestra transformación, el mundo, la gente que nos conozca pueda ver lo que éramos antes y lo que somos ahora, que hemos sido cambiados, que hemos sido transformados, que hemos sido renovados,
que hemos sido resucitados a nueva vida. Y que cuando vean, ¿verdad? Y digan, oye, pero ¿cómo le hiciste? Es que tú antes eras un drogadicto, ¿cómo ahora? ¿Cómo pudiste dejar las drogas? Si dicen que no las podemos dejar, es que vine a Cristo y Cristo me perdonó, me limpió y ahora ya no necesito de las drogas. Y entonces la gente va a glorificar el nombre de Dios y va a decir, mira, yo quiero, enséñame porque quiero dejar esto. Y glorificarán a nuestro Padre Celestial. Entonces necesitamos, ¿verdad? Necesitamos, dice aquí la palabra de Dios, y al decir la palabra de Dios que somos la luz del mundo y que dicha luz se coloca en un lugar estratégico para que alumbre a todos los que están en la casa, dice aquí la palabra de Dios, ¿verdad? Luego de establecer el ejemplo del foco o de la lámpara, perdón, señala categóricamente el Señor Jesús, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean sus buenas obras y que glorifiquen al Padre que está en los cielos. Entonces, esa luz se coloca en un lugar estratégico para que alumbre. Y así nosotros hemos sido colocados en este mundo de manera estratégica, como una estrategia de Dios para alumbrar al perdido. Y entonces, ser luz es realizar buenas obras, no para agradar a la gente, ¿verdad? No para ganar el cielo, no para alcanzar la gracia y el favor de Dios, sino para que el testimonio de nuestro ejemplo traiga gloria al que está en los cielos. Amén. Entonces, el ser luz es realizar obras de justicia y de arrepentimiento, que puedan ver que nuestras obras, ¿verdad? Son buenas obras, pero no hacemos buenas obras para agradar a la gente, para que la gente diga, ay, es que esta es una muy buena persona y nos adulen. No, no es para agradar a la gente. Tampoco es para que nos ganemos el cielo, como mucha gente cree que por hacer buenas obras tiene ganado el cielo. Ni tampoco las obras que hagamos buenas son para ganarnos la gracia y el favor de Dios. No. Las buenas obras que hacemos es porque ahora esa es nuestra naturaleza. Y si antes andábamos en el mundo y nuestras obras eran malas, era porque esa era nuestra naturaleza. Ahora que estamos en Cristo Jesús, nuestra nueva naturaleza tiene el deseo de hacer buenas obras, porque ahora esa es nuestra naturaleza, tener obras buenas. No porque queramos ganarnos el cielo, porque no es por obras, para que nadie se gloríe. Es por gracia, es un regalo de Dios, somos salvos por gracia. No tuvimos que mover un solo dedo para ganar la gracia de Dios. Lo único que tuvimos que hacer es haber reconocido que somos pecadores, que es una realidad y que necesitamos ser salvados, necesitamos ser perdonados, necesitamos amistarnos con Dios. Entonces, eso es lo único que tenemos que hacer. Y al obtener esa nueva naturaleza, esa nueva identidad, ahora nuestras obras son obras de justicia, son obras buenas, es el resultado de nuestra fe. Dice la palabra de Dios que la fe sin obras es muerta. Si decimos que tenemos fe, pero no tenemos obras de justicia, obras de arrepentimiento, nuestra fe es muerta. Pero si nuestra fe es una fe activa, entonces es una fe poderosa que nos lleva a hacer cosas correctas, a hacer obras de justicia. Es algo que viene a resultar
de los frutos del Espíritu Santo. Amén, gloria sea al nombre del Señor. Bendito sea su nombre. Y al ser luz, no solamente en actitud, sino también en mentalidad y en conducta, nos va a llevar a lo que Dios espera de nosotros. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de ser luz en actitud, es una predisposición interna de nuestro corazón, una inclinación a lo bueno, una tendencia hacia las cosas justas, a lo que es correcto, a lo que se debe de hacer, a todo aquello que es de buen nombre, a lo digno de imitarse. Por eso, la actitud de un hijo de Dios siempre es correcta, es positiva. La actitud es positiva y no de crítica destructiva. Cuando somos positivos y propositivos, siempre estamos viendo el lado correcto de las cosas. No nos enfocamos en lo negativo, ni en las fallas, ni en los errores, ni en los defectos. Eso quiere decir que no los percibimos. Eso no quiere decir que no lo estemos viendo, que no lo estemos percibiendo o que lo ignoremos. Simplemente no los ponemos en el mismo plano o nivel de importancia. Entonces, cuando nosotros tenemos una actitud de luz, cuando somos llamados a hacer luz y tenemos la actitud correcta, en ese momento nuestro corazón es transformado y entonces en esa correcta disposición de nuestro corazón tenemos la inclinación a hacer lo bueno, lo correcto, tenemos la tendencia hacia las cosas buenas, hacia las cosas justas, hacia las cosas correctas, hacia lo que debe de ser, ¿verdad? No lo que, bueno, así se debe de hacer, pero no, sino lo que se debe de hacer. Y a todo aquello que es de buen nombre, dice la palabra de Dios, a todo lo digno de imitarse. Y por eso decimos aquí en nuestro estudio que la actitud de un hijo de Dios siempre es una actitud correcta, una actitud que siempre es positiva y no de crítica destructiva. Y cuando nosotros somos positivos, cuando siempre estamos en una actitud correcta, siempre vamos a ver el lado bueno de las cosas. Y no nos vamos a estar enfocando siempre en lo negativo, ni tampoco en las fallas, ni en los errores, ni en los defectos. Y cuando nosotros no nos estamos enfocando, ¿verdad? No estamos enfocándonos en esas cosas, ni en las fallas, ni en los errores, ni en los... No quiere decir que nos neguemos a verlo, no, sino que no es lo que es principal para nosotros, no lo ponemos en primer plano, sino que tenemos otra actitud. Y cuando tenemos una actitud también, cuando somos llamados a hacer luz y tenemos la mentalidad correcta, la Biblia afirma que nosotros tenemos la mente de Cristo. Y cuando nos entregamos a Él y somos nuevas criaturas, entendemos que así como cambian nuestras emociones negativas y destructivas, también los patrones de pensamientos distorsionados que teníamos por el pecado, chuecos e incorrectos, son transformados por el poder del Espíritu Santo y cada día son eliminadas a través del Espíritu Santo viejas estructuras mentales e incorporamos nuevos conceptos gobernantes que aprendemos de la palabra de Dios. Mira lo que dice Romanos 12:2. La palabra de Dios dice en Romanos 12:2.
dice la palabra de Dios, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, cuando tenemos la mentalidad de la luz, porque tenemos, dice la palabra de Dios, que cuando nosotros somos renovados, adquirimos la mente de Cristo. Y cuando nos entregamos a Él, somos nuevas criaturas y entendemos que así cambian todas esas ideas negativas y destructivas y todos esos pensamientos esos pensamientos que teníamos como patrones y que estaban distorsionados por el pecado y que estaban totalmente chuecos e incorrectos, entonces son transformados por el poder del Espíritu Santo, porque ahora tenemos la mente de Cristo y cada día que nosotros busquemos escudriñar la palabra de Dios, entonces se irán incorporando a nuestras mentes estructuras nuevas, patrones nuevos, conceptos que sean diferentes y que sean gobernados por la palabra de Dios que estamos aprendiendo día con día y que nos enseñan que debemos de estar siendo transformados, como nos los dice aquí Pablo, que habla la palabra griega metamorfo, que quiere decir transformar, y que vamos siendo transformados cada día por medio de la renovación de nuestro entendimiento, porque ya no tenemos los viejos patrones chuecos, torcidos y llenos de tonterías, sino que ahora por medio del Espíritu Santo vamos adquiriendo, ya tenemos la mente de Cristo, y al venir a la palabra de Dios, a estudiar, a escudriñarla, estamos siendo transformados cada día y estamos adquiriendo nuevos patrones correctos, establecidos por la palabra de Dios. Y está siendo cada día renovado nuestro entendimiento. Y también nuestra conducta. Cuando hablamos de conducta en nuestro llamamiento a hacer luz, también no es sino la expresión externa de una actitud interna y del grado de entendimiento y renovación que esté experimentando nuestra mente. Al ser renovado cada día nuestro entendimiento, nuestra actitud interna viene a mostrarse o a salir en nosotros en una expresión externa. Esto quiere decir que los hijos de Dios estamos cambiando, estamos siendo transformados cada día para bien todos los días. ¿Por qué? Porque el aprendizaje es cambio. El aprendizaje en la palabra de Dios, como acabamos de leerlo en Romanos 12:2, es una renovación diaria de nuestro entendimiento, de nuestro aprendizaje. Y si decimos que estamos aprendiendo, pero no estamos cambiando, si nuestros cambios son imperceptibles para los demás, entonces nos estamos engañando a nosotros mismos, pero no a Dios ni a los demás tampoco. Entonces, cuando hablamos del llamamiento a hacer luz e involucra nuestra actitud, tiene que ser una actitud renovada, la actitud que hay dentro de nosotros a través de ese cambio, de esa renovación diaria de nuestro entendimiento con la palabra de Dios, debe de ser una actitud de ese cambio interno que ya tenemos en nosotros y que salga al exterior en un cambio, en una verdadera transformación, de tal manera que sean obras de justicia y de arrepentimiento, porque ya hemos experimentado un cambio en nuestra mentalidad, en nuestra conducta, en nuestra manera de ser con los demás. Entonces, por lo tanto, los hijos de Dios debemos de tener transformaciones para bien, un cambio que pueda ser notorio para los demás, porque hay un cambio interno
que debe de salir al exterior de manera correcta. Por eso hablábamos de la congruencia, que lo que yo digo, que lo que yo pienso, que lo que yo creo sea congruente con lo que se ve en el exterior, con lo que la gente pueda ver. Porque si decimos que estamos cambiando y decimos que somos hijos de Dios y que soy diferente, pero esos cambios son imperceptibles, la gente no los puede ver, entonces estamos engañándonos a nosotros mismos. Estamos diciendo nada más las cosas, pero no las estamos haciendo porque no hay cambios, porque la gente no lo puede notar. Y si la gente no lo puede notar, mucho menos, ¿verdad? Podemos engañar a Dios. Dios lo ve todo, Dios conoce tu interior, conoce mi interior, conoce todo lo que hacemos y a Él no podemos engañarlos. Y además, tampoco, si la gente, ¿verdad?, puede ver que no somos lo que decimos, cuanto más Dios puede ver que somos unos mentirosos. Somos llamados a ser luz y esto quiere decir ser ejemplo para todos los que nos rodean, principalmente para nuestra familia, para nuestros vecinos, para nuestros amigos, para nuestros compañeros de trabajo, para nuestros compañeros de escuela, para nuestros hermanos en Cristo. Nuestras buenas obras glorificarán a Cristo y nuestra actitud será correcta y positiva y ella manifestará que nuestra mentalidad, que ahora es la mente de Cristo, es triunfadora y persistente e impregnada de un espíritu de superación constante, de cambio, porque es el Espíritu Santo el que nos lleva a ese constante transformación, a ese constante, dice, a esa constante renovación de nuestro entendimiento. Si todo esto está presente, la rectitud de nuestra conducta está garantizada y seremos ejemplo que nuestra comunidad necesita. Entonces, si todo ello, ¿verdad? Si nuestra mente, si nuestra actitud, si estas, si al ser llamados luz, nuestra actitud es la correcta, si nuestra mentalidad es la correcta y nuestra conducta es la correcta, entonces seremos un ejemplo para aquellos que nos ven y podrán glorificar al Señor Jesucristo, porque estaremos dando, ¿verdad?, frutos del Espíritu Santo, estaremos teniendo obras de justicia y de arrepentimiento. Con esto, amados hermanos, terminamos el estudio del llamados a ser luz. La próxima semana estaremos llamando el llamado a ser santos. También es un tema bien importante que debemos de estudiar. Vamos a orar para concluir el estudio de este día. Padre de la gloria, Señor Dios Todopoderoso, Padre, te damos muchas gracias, amado Señor, porque nos permites estar, o nos permitiste, Señor, estar unidos para escudriñar tu bendita palabra. Padre, gracias, Señor. Muchas gracias por este estudio, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a que podamos entender, Señor, que ser hijos tuyos, Señor, es un gran privilegio, Señor, pero también es una gran responsabilidad, Padre, porque tenemos que ser luz para el perdido, Señor. Y ser luz, Señor, como acabamos de ver en nuestro estudio, Señor, es ser personas, Señor, con una conducta intachable, Señor, con un comportamiento, Señor, intachable, Señor. Ser personas íntegras, Padre de la gloria. Ser personas, amado Señor, con una actitud correcta, Señor, con una mentalidad correcta, Señor, con una conducta, Padre Santo, hacia los demás correcta, Padre de la gloria. Si tenemos la llenura de tu Espíritu Santo, Señor, indudablemente, Padre, podemos tener, Señor, ser esa luz, Señor. Podemos tener esa congruencia, Señor, en lo que decimos, en lo que pensamos, en lo que creemos, Padre Santo, porque habrá una conducta, Señor, habrá una transformación correcta de nosotros
dentro de nosotros, Señor, en nuestra nueva naturaleza, Señor, que brotará, Señor, hacia los demás, al exterior, Señor, en conductas correctas, con mentalidades correctas, Señor, con actitudes, con pensamientos correctos, Padre. Te damos muchas gracias, amado Señor. Gracias, Padre de la gloria. Ayúdanos, Señor, a ser hijos, Señor, hijos tuyos que resplandezcan, Señor, y que nuestras obras, Señor, sean obras de justicia, Señor, obras de arrepentimiento para que tu nombre sea glorificado. Te damos muchas gracias, Señor. Te doy gracias, Señor, por mis pastores, Señor, por el pastor, mi pastor, Señor, Doroteo Rivera Zarza, Señor, y su esposa, Adriana, Señor, Ortiz, Padre, te doy gracias por sus vidas, Señor. Te doy gracias, Señor, por la estación de radio, Radio Jaí 104.3, Señor, FM, que tú has puesto, Señor, en las manos del pastor Héctor, Señor, Héctor Isla, Señor, y su esposa, Gisela. Padre, te doy gracias por sus vidas, Señor, que ellos, Señor, sigan buscando sabiduría de lo alto, Padre, para seguir, Señor, administrando, Señor, de manera correcta esta estación de radio que has puesto en sus manos, Señor, para la propagación de tu evangelio, Padre. Padre, yo te pido una bendición, Señor, para cada uno de los siervos, Señor, que damos palabra en esta estación, Señor, que tú bendigas a cada uno, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, esté, Señor, en nuestras vidas, Señor, nos sature, Padre, para que hablemos tu palabra santa, Señor, sin quitarle, sin ponerle, Padre. En el nombre de Jesús te doy muchas gracias por mis hermanos en la fe, Señor, que como cada lunes, Señor, escucharon este estudio, Señor, a nuestros amigos que se siguen conectando, Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por la oportunidad, Señor, el honor que me da, Señor, de servirte, Padre Santo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amados hermanitos, me despido de ustedes, no sin antes enviarles un abrazo afectuoso a cada uno de ustedes con mucho respeto. Los invito, como cada lunes, a la comunidad de Fe Dios es Fiel, que está ubicada en calle Bronce número 1, en la colonia Joyas de Tizayuca. Los invito, ahí estamos todos los domingos a las 11:30 de la mañana, alabando y glorificando a un Dios vivo, a Jehová de los ejércitos, a Jesucristo, nuestro amado Salvador, y a su Espíritu Santo, que nos habita. Amados hermanos, el Señor los bendiga. Nos vemos la próxima semana. El Señor les guarde. Bendiciones.